reading from the first letter of St. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. We do not want you to be Hermanos, no queremos que ignoren la suerte de los difuntos para que no se aflijan como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, Jesus died, del mismo modo a los que han muerto en take Jesús, with him those who have Dios los llevará con él. Indeed, we tell you, Esto es lo que les decimos como palabra del Señor. we who are alive Nosotros los que vivimos until the y coming quedamos para su venida, surely not no aventajaremos a los difuntos, for the Lord himself, pues él mismo, el Señor, word of command, a la voz del arcángel voice of an y al son de la trompeta divina, will come down from heaven, descenderá del cielo, and the dead in Christ, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. who were alive, Después nosotros los que aún vivimos seremos arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor en el aire. we shall Y all así estaremos siempre con el Señor. console Por one lo another tanto, with these words. ámense uno a los otros. Verbum Domini. The Lord comes to judge. El Señor llega a regir la tierra. El Señor llega a regir la tierra. Sing to the Lord. Canten al Señor un cántico nuevo. Sing to the Lord. Canten al Señor toda la tierra. Tell his glory among Cuenten a los pueblos su gloria, all people. sus maravillas a todas las naciones. El Señor llega a regir la tierra. For great is the Lord, and highly Porque grande es el Señor, awesome is muy digno de alabanza, más temible all the gods que todos los dioses, things of naught. pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. El Señor llega a regir la tierra. Glad, and the earth rejoices. Alegre es el cielo, goce la tierra, And what fills it retumbe el mar y cuánto lo llena. be joyful Vitoreen los campos y cuánto hay en ellos. the forest. Aclamen los árboles del bosque. El Señor llega a regir la tierra. Before the Lord Delante del Señor que ya llega. comes to rule, Ya llega a regir la tierra. rule the world. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. El Señor llega a regir la tierra. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado a traer buenas nuevas a los pobres. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus came to Nazareth En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, stood up to y read se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, let the oppressed go para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. to the Lord.
y enrollando Rolling up el the libro, scroll, he handed lo it back to devolvió the al que attendant le and sat ayudaba y se down. In the sentó. eyes of all in the synagogue, Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. he said to them, "Today, Y él se puso a decirles, this scripture passage hoy has se fulfilled." cumple esta escritura que acaban de oír. And all spoke highly Y of him. todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. They also asked, "Is Y this not the decían, son of Joseph?" ¿no es este el hijo de José? He said to them, Y "Surely Jesús les you dijo, quote me this proverb, sin duda me recitarán aquel refrán médico, cúrate a ti mismo. native place, the things Haz that también you aquí heard en tu done." tierra lo que has hecho y oído en He Cafarnaúm. said, "Amen, I say to Y you, añadió, les no aseguro, prophet is que accepted ningún in his profeta own es bien place. mirado en su tierra. Indeed, I tell you, Les garantizo que en Israel many widows in the había time of muchas Elijah viudas en tiempos de Elías, when the cuando skies estuvo closed cerrado el for 3 cielo and a 3 half años years, y 6 and a meses, severe famine y hubo spread una through the gran entire land. hambre en todo el It país. was to none of these Sin embargo, a ninguno de ellas se fue enviado Elías, to a widow in más que a una Zarephath viuda de in the land Sarepta, of Sidon. en el territorio de Sidón. Again, there were many Y lepers in muchos Israel during leprosos the time había of en the Israel en prophet tiempos del Elijah. profeta Not Eliseo. one of them was Sin cleansed, embargo, ninguno de ellos fue only the curado más que leprosy. Naamán el When the sirio. people in the synagogue Al heard oír this, esto, todos they los were all filled with todos en la sinagoga se pusieron They furiosos rose up y and levantándose lo empujaron fuera del led him pueblo hasta to the un brow of the barranco del hill monte en donde se where alzaba the su builders pueblo con broke him down intención de headlong. despeñarlo. But he passed through the midst Pero of them Jesús se and abrió went on. paso entre ellos y se alejaba. Verbum Domini. Yesterday, after the weekly El día de ayer, después de la Ángelus semanal desde Roma, el Papa Francisco reiteró su llamado por la catastrófica situación que está ocurriendo en Afganistán. Y él dijo las siguientes palabras que vale la pena repetir. Dijo, queridos hermanos, con gran preocupación estoy siguiendo la situación en Afganistán y tomo parte del sufrimiento de aquellos que lloran por las personas que perdieron sus vidas en los ataques suicidas del jueves pasado y de aquellos que buscan ayuda y protección. Encomiendo la ayuda de Dios Todopoderoso y pido a todos aquellos que se esfuercen por ayudar a esta población tan sufrida, en especial las mujeres y los niños. Pido a todos a que continúen ayudando a los necesitados y que rueguen para que el diálogo y la solidaridad lleguen al establecimiento de una coexistencia pacífica, y ofrezco esperanza por el futuro del país. Y él dice más adelante, en momentos históricos como este, uno no puede permanecer indiferente. La historia de la Iglesia nos enseña eso. El Papa dice, como cristianos, esta situación nos obliga y por esta razón, él dice, y por esta razón hago un llamado a todo el mundo a intensificar sus oraciones y su práctica del ayuno, la oración y el ayuno, la oración y la penitencia. Este es el momento para hacerlo. Estoy hablando en serio, intensificando sus oraciones y su práctica del ayuno, ayudando, pidiendo al Señor misericordia y perdón. Final de la cita. Todos los pueblos de buena voluntad que han estado siguiendo los eventos que están ocurriendo en Afganistán saben que son específicamente los cristianos que están siendo perseguidos durante estos tiempos, más que otros, en este momento en Afganistán. Y como cristianos debemos estar muy preocupados acerca de lo que se ha dicho.
acerca de la persecución de los cristianos. No podemos vivir en un mundo donde estamos desapegados de otros cristianos. A pesar que estemos viviendo en otra parte del mundo, no podemos vivir en nuestro propio mundo miope, alejados de aquello que está ocurriendo en otras partes del mundo, y tenemos que apoyarlos mediante nuestra oración y nuestro ayuno, en especial orando el Santo Rosario. Como en la batalla de Lepanto, cuando la situación lucía muy mala para la flotilla cristiana, el vicario de Cristo, San Papa Pío V, llamó a los cristianos a que recen el rosario por la flotilla cristiana. Y si conocen la historia, todos conocen el final. La flotilla cristiana, que era muy pequeña, ganó la batalla. And not to sound dramatic, Y no quiero sonar dramático, pero nos encontramos en una situación muy similar. Uno podría decir una catástrofe global y pedimos la ayuda de la Santísima Virgen María y de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael y de todos los ángeles en la corte celestial de los santos para que nos ayuden a luchar esta batalla contra las fuerzas de la oscuridad. Sunday's Gospel of St. Mark addressed the origin of sin. That sin starts deep down in the recesses of the human heart. Before sin is outwardly manifested, that is, before sin is committed outwardly by anyone, sin begins deep down within our hearts, within our minds. Darkness begins within the heart of man. And the darkness of our hearts must be eradicated, must be transformed by God's grace. This is only accomplished by God's grace. The brilliance of God's light and by our own cooperation with grace in turning away from darkness. Again, letting the light of God's grace transform us. Father Joseph spoke about the prayer of St. Francis, being before the cross of San Damiano, and St. Francis himself saying, Altissimo, Most High and Glorious God, cast a ray of your brightness, of your brilliance into my heart to scatter the darkness. Only the brilliance of God's light can scatter any kind of darkness deep down within our hearts. The Catechism gives us an outline for interior penance in paragraphs 1430 through 1437. It's worth going through some of these, going through what interior penance conversion looks like. Jesus' call to conversion and penance, Jesús llamó a la conversión like prophets before him, para que todos creamos en Él y busquemos de Él de una manera muy especial. Por eso hay una modificación en esta conversión, conversión del corazón y el interior. Es una conversión verdadera. Razón. Sin eso, Sin esta, tales penitencias permanecen estériles y falsas. Sin embargo, la conversión interior insta a la expresión y signos visibles, signos tangibles y gestos y obras de penitencia. O sea, lo que hacemos en el exterior tiene que concordar con lo que está ocurriendo internamente. Y en el mismo aspecto, lo que pasa internamente en nuestros corazones y nuestras mentes debe ser expresado exteriormente también. Tienen que concordar uno con el otro. El catecismo además dice,
El arrepentimiento interior es una reorientación radical de toda nuestra vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, un fin del pecado, darle la espalda al mal, con repugnancia hacia las obras malignas que hemos cometido. Al mismo tiempo, involucra un deseo y resolución de cambiar toda la vida de uno, con la ayuda de la misericordia de Dios, con la ayuda de Dios y confianza en su gracia. Confianza en que solo Dios puede lograr esto con nuestra cooperación. El catecismo además dice, el corazón humano es pesado y está endurecido. Dios debe dar al hombre un nuevo corazón. Los profetas hablan de esto. Give me a new heart, O God. Dame un corazón nuevo, Señor. Renew within me a steadfast spirit. Renueva en mí un espíritu de persistencia. El profeta Ezequiel habla de esto. Conversion is first of all La conversión, grace of God. primero que nada, Our hearts return es obra de la gracia de Dios que hace que nuestros corazones regresen a Él. toward the human person Es cuando Dios se mueve primero hacia la persona humana con amor, que nos permite, nos faculta a que cambiemos, a que seamos restaurados. God gives us the strength to be Dios nos da la fortaleza para iniciar nuevamente. the greatness Es al descubrir la grandeza del amor de Dios que nuestro corazón se sacude por el horror y el peso del pecado to fear offending y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. the human heart is El converted corazón humano se convierte mirando and a gazing aquel on the one who was pierced for al us. que nuestros pecados traspasaron. Catechism says, let us El fix catecismo dice, tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, o sea, la sangre de Cristo. how precious Christ Cuán preciosa es la sangre de Cristo, that washes away our sins. que lava nuestros pecados, que purifica nuestra conciencia. Out for the salvation of Porque habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. further the catechism says El catecismo dice, además, of the la penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. scripture and the fathers in La escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración traditionally y la limosna. Y tradicionalmente oímos to us during Lent and expanded estas enumeradas durante la Cuaresma y expandidas but prayer, fasting, and durante la Cuaresma, pero are la always oración, el ayuno y la limosna siempre son parte de la vida cristiana. not just during penitential No solo durante tiempo de penitencia, no solo durante Cuaresma y Adviento, year. sino durante todo el año. Prayer, fasting, La oración, in that order. el ayuno It's only y la limosna, prayer which en ese orden. desire to do the rest. Es solo la oración la que da el fuego para lograr lo demás, Almsgiving el ayuno y la limosna. Sin la oración, el ayuno y la limosna son estériles. first the fire Necesitamos la oración primero, el fuego del amor de Dios, love to do el any kind encontrar el amor de Dios para realizar cualquier tipo de ayuno, como el Santo Padre ha sugerido que hagamos todos los cristianos. Primero que nada, necesitamos la oración. prayer, fasting, and almsgiving La oración, el ayuno y la limosna conversion in son relation to esa conversión en relación a uno mismo, a Dios y a los demás. Es triple, tiene tres partes, hacia uno mismo, a Dios y a los demás. alongside radical pure Al lado de la purificación radical lograda a través del bautismo o el martirio, as means of citan como medios de obtener perdón de los pecados los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, repentance, las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos practice of y la práctica de la caridad, que cubre multitud de pecados. conversion
La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho, por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer la persecución a causa de la justicia. Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia, de la conversión del corazón de uno. Una sugerencia puede ser para todos nosotros es tomar una penitencia. Como penitencia es sencillamente rezar el Salmo 51 para esta intención que nos ha dado el Papa para que hagamos penitencia. El Salmo 51 se reza cada viernes en la oración matutina como una oración de misericordia a Dios. Ten misericordia de mí, Dios, en tu gran compasión y misericordia, borra mi ofensa. Lávame completamente de mi culpa y de mi pecado, purifícame. Es el primer verso del Salmo 51. Es algo que todos nosotros podemos hacer de manera muy práctica para esta intención. Saquen la Biblia, recen el Salmo 51 cada día por esta intención. Y parece apropiado hablar del arrepentimiento y la conversión interior, considerando uno de los primeros sermones del Señor en la sinagoga en Nazaret, cuando anuncia públicamente la realización de esta profecía de Isaías, capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Él me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y para dar vista a los ciegos, para que los oprimidos tengan libertad y proclamar un año aceptable para el Señor.